Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Fe en Dios al Extremo. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Quiero cumplir la voluntad de Dios, quiero hacer la vida en mí. Quiero cumplir la voluntad de Dios, quiero vivirla muy dentro de mí. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a su canal de Fe en Dios al Extremo. Hoy vamos a hablar del secreto de la felicidad. Muy bien, el secreto de la felicidad es sencillo y complejo, y en el Evangelio se nos dice, tanto en Lucas como en Mateo, y es amar a los enemigos. Ese es el secreto de la felicidad. Algunos estudiosos, como Teixeira Merz, en 1999, en su libro El Jesús Histórico, dicen que amar a los enemigos, extranjeros, desplazados, es la cima del mandamiento del amor. Y Beauchamp, en 1978, dice que la radicalidad de las palabras de Jesús de Nazaret, quien otorga al amor a los enemigos el carácter de mandato, sumado al perdón y a la excusa a los propios enemigos, durante la crucifixión distingue el mensaje de todo su evangelio. Entonces, es el mensaje principal de nuestro Señor Jesucristo. Pero por eso vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos llene de su paz, de su amor, de su misericordia y de mucha comprensión acerca de este mandato. Muy bien, vamos a hacer la oración. Digan conmigo: Dios de mi amor, permíteme que pueda sortear los peligros que aparecerán en mi vida más adelante. Sobre tu regazo ponme, Dios mío, y en la plenitud de tu gracia, otórgame la fuerza de resistir las tormentas que se avecinan y que vienen. Te pido por mis enemigos, Dios bendito. Solo puedo pedirte comprensión y muchas bendiciones para ellos. Dales felicidad, Padre. Ilumina sus corazones con alegría, con regocijo, para conducirlos en este momento a un júbilo tan grande que nos hagan olvidar las rencillas que hemos tenido los unos con los otros. Ayúdanos, Señor, a amar verdaderamente a nuestros enemigos, a aquellos que no nos caen tan bien. Amén. Muy bien, para eso vamos a dirigirnos al Sermón del Monte del Evangelio de Mateo y vamos a leer específicamente el texto de Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Y dice así: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y manda la lluvia sobre justos
e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, primero que nada lo que tenemos que descifrar es si realmente esto es un mandato directo de Jesús o ya existía en otras culturas. Me dediqué a la investigación y por aquí descubrí un autor, John Nolan. Él propuso como algunos precedentes históricos acerca del amor a los enemigos, pero no tan explícito como Jesús. Por ejemplo, el Consejo de la Sabiduría de la Literatura Asirio-Babilónica, bastante antigua, sugiere el apartamiento de los altercados y la pacificación con los enemigos. Por ejemplo, también en la obra egipcia de Instrucciones de Amenemope, aconseja la misericordia hacia los enemigos y rivales. En la historia de la guerra del Peloponeso de Pericles, se insiste en vencer a los enemigos mediante la magnanimidad y la tolerancia. En los escritos de Séneca, este romano, en su tratado de Benefices, dice: si quieres imitar a los dioses, entonces tienes que hacer el bien tanto ingratos como agradecidos, porque el sol brilla tanto sobre los malvados como sobre los buenos, y el mar está abierto también para los piratas. En el Antiguo Testamento vamos a ver una progresión evolutiva sobre el amor al prójimo. En Levítico 19:18 obviamente se nos invita a amar al prójimo. En Eclesiástico 12:1-7 pues se nos afirma: si haces el bien, mira a quien lo haces, y por tus beneficios recibirás favor. Haz el bien al piadoso, hallarás recompensa, sino de él, al menos del Altísimo. No habrá bienes para el que en el mal persiste, ni para quien no agradece la limosna. Da al hombre piadoso, y del pecador no te cuides. Haz el bien al humilde, y no des al impío. Niégale su pan, no le des, para que no llegue con ello a dominarte. Entonces, también vemos que Jesús es el pionero, digámoslo así, del mandato del amor a los enemigos. Y por ello debemos tener cuidado al leer otras citas bíblicas, sobre todo del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento, al igual que como lo hablábamos en estos días de la venganza, también pasa con el mandamiento de amor a los enemigos. Es decir, vamos a encontrar en los libros del Antiguo Testamento una evolución progresiva acerca del mandamiento del amor y específicamente acerca del mandamiento a los enemigos. También, por ejemplo, por aquí revisando la Biblia de Jerusalén, en el pie de página, cuando en el Sermón de la Montaña Jesús está afirmando: se ha dicho, amen a sus amigos y odien a sus enemigos. Revisé a ver si realmente eso aparecía en el Antiguo Testamento, y ciertamente que no. En el Antiguo Testamento esa expresión no aparece. Lo que sí aparece es, por ejemplo, que Jesús invita a no hacer el bien a los enemigos, porque parece que hay una especie de error de transcripción, se podría decir. Te dicen, afirman que es posible que esto de amen a sus amigos y odien a sus enemigos era un dicho popular del siglo I, o también en la comunidad de los esenios también se decía que hay que amar a los hijos de la luz y odiar a los hijos de la oscuridad. Hay varias posibilidades. Lo cierto es que hay que afirmar que en el Antiguo Testamento no aparece ese mandato, no hay ninguna como que condición que lo diga. Lo más probable es que se refiera a un posible error de transcripción, podríamos decirlo así, o que pertenezca a alguna de las comunidades antiguas del siglo I, o que sea un dicho popular como una especie de refrán del siglo I. Entonces, eso es lo que hay que aclarar. Eso han ustedes escuchado que se ha dicho: amen a su prójimo y odia a tu enemigo. No aparece en los textos bíblicos. Lo que sí se invita es amar al enemigo, y no necesariamente tienes que hacerle el bien a tu enemigo.
sea, amas a tu enemigo y no hay por qué hacerle el bien al enemigo. Jesús sí lo pone como mandato. Y es que la expresión viene porque si quieres ser hijo del Padre Celestial, el mandato que hay que cumplir, o si queremos ser hijos del Padre Celestial, el mandato que hay que cumplir es ese: amar al enemigo. Ahora, esa condición de amar al enemigo viene prácticamente con 3 vertientes. La primera, el amor a los enemigos ha superado la mentalidad de odio y de venganza. Entonces, la invitación de amar a los enemigos es para frenar el canal de venganza ilimitada. Segundo, hacer el bien sin límites incluso a los que los odian. Parece mentira, pero cuando uno hace el bien a una persona que está llena de odio, de rencor, eso frena de inmediatamente a la persona porque da como un altercado. Es como cuando uno viene súper enojado de la casa y mamá llega y te prepara el plato de comida más delicioso y te trata con amor a pesar que uno viene muy enojado. Parece que la línea de violencia se rompe. Además, es una expresión de cambio, porque él ha dicho: se ha dicho, ahora yo les digo. Si fue por dicho popular, si fue por un refrán, si estaba en algún escrito de los esenios, de alguna de las comunidades del siglo I, o si era algo cultural, el Señor dice: bueno, si todo el mundo cree esto, yo les digo que no hay que hacerlo, es un mandato. Luego la tercera es que es una actitud orante ante las persecuciones y dificultades. Ruegan por los que los persiguen y calumnian. Estamos dispuestos entonces a practicar con esta exigencia, porque es fuerte. Incluso varios papas han dicho que solamente se puede amar al enemigo con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios. Pues sin la gracia de Dios, nosotros por nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Es bajo la gracia de Dios. Y es algo, un talante del cristianismo. Si usted quiere distinguir a un verdadero cristiano, a un hijo del Padre Celestial, es porque ha logrado amar a sus enemigos. A los que hablan mal de él, a los que los persiguen, a los que le plantean difamación. Y por ahí va el plan. Por ahí va el plan. Ser hijos del Padre Celestial. Recuerden que estamos en el sermón de la montaña. Recuerden que estamos en las bienaventuranzas. Seremos súper felices. Seremos súper perfectos, felices en el Señor, si amamos a nuestros enemigos. No he dicho que sea fácil, pero es un mandato del Señor para quienes creemos en Él, que Él es nuestro Salvador. Vamos a orar entonces para que nos siga iluminando, nos llene de su paz, nos llene de su amor, de su verdad. Y quiero invitarlos a orar porque el Sermón de la Montaña trae algo bastante interesante en su recorrido narrativo, y es el Padre Nuestro. Porque ahora, más adelante, vamos a ir analizando el Padre Nuestro, el Papá Dios, el Abba Padre. Quiero que nos sintamos verdaderos hijos de Dios, nos dejemos abrazar de su amor, para que todas las asperezas que tengamos contra nuestros hermanos salgan definitivamente de nuestro corazón. Por eso concluyamos con la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. No lo vayan a olvidar, navega mar adentro con el Señor. Que Dios te bendiga.